Muy buenas noches a todos y muchas gracias a la Sociedad Médica por la invitación y a ustedes por conectarse a esta hora en que yo estoy segura que están todos cansados, entonces voy a tratar de hacer la charla lo más dinámica que se pueda y que participemos todos dentro de lo posible. Este es un tema que a mí me gusta mucho puntualmente porque es un tema que involucra, además de muchas cosas como biológica propiamente tal de las enfermedades, también mucho lo que los pacientes sienten y el cómo uno se vincula con sus pacientes. Yo no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta charla y voy a partir, por lo tanto, directo. Esto es algo que en el fondo uno a veces no tiene mucha conciencia, pero las enfermedades reumatológicas se producen casi todas en los años fértiles de las mujeres y especialmente las que más afectan la fertilidad puntualmente se dan en mujeres jóvenes, siendo más frecuentes entre los 20 y los 40 años aproximadamente. Y tienen riesgo de aumentar los eventos adversos del embarazo propiamente tal, ya sea, por ejemplo, más pérdidas fetales, más abortos, hay más riesgo de retraso de crecimiento, vamos a irlo viendo a lo largo de la conversación de hoy día. También aumenta el riesgo para la madre, de hecho aumenta la mortalidad materna y algunos otros resultados adversos del embarazo, y se asocia además, y esto es algo que uno tiene que considerar y que tenemos que considerar todos como equipo tratante de las pacientes, los riesgos de las terapias. Hay estudios que dicen que alrededor del 50% de las mujeres utilizan algún medicamento durante el embarazo y la verdad es que las pacientes reumatológicas a veces utilizan tantos que en la receta que nosotros tenemos en el hospital no nos caben los cuadraditos para poner todos los medicamentos que ellas toman. Entonces es algo que hay que considerar. Y por otro lado tenemos el impacto psicológico. A las mujeres les dicen que tienen una enfermedad reumatológica, sobre todo lupus o antifosfolípidos, que son las más conocidas, y lo primero que piensan ellas, aunque a veces no lo digan, es si van a poder tener niños, si les va a pasar algo a ellas, si los niños van a tener más riesgo de malformaciones. De hecho, preguntan inmediatamente si en algún minuto sus hijos tienen más riesgo de tener la misma enfermedad que ellas, tienen más riesgo de perder al bebé porque nunca falta la clásica vecina o amiga que le dice, chuta, no sé quién perdió la guagua, ¿viste la Selena Gómez? Si el hijo va a tener la misma enfermedad que ella o si es posible que fallezcan en el embarazo o en el puerperio inmediato. Entonces, esto es algo que todos como equipo tratante de las pacientes tenemos que saber enfrentar. Entonces, yo acá les puse el primer caso, que es como uno se enfrenta primero a estas mujeres. Es una mujer de 25 años, ella es paciente mía, es administrativa, ya tuvo un embarazo previo que fue normal hace 5 años y hace 2 meses le diagnosticaron un lupus. Era un lupus leve que tenía un poquitito de mariposa, un rash malar, tenía un poco de también rash en el escote y un poquitito de dolor articular y de artritis, pero algo bastante leve. Por lo tanto, le indicaron hidroxicloroquina, 200 miligramos al día, que es la dosis habitual en una mujer, y antiinflamatorios en caso de molestia. Y la verdad es que con eso ella ha andado bastante bien. Y viene a realizarse un chequeo preventivo y pregunta la opinión de nosotros sobre el inicio de anticonceptivos orales. Entonces, una mujer joven con un lupus de diagnóstico reciente leve que solicita nuestra opinión sobre el inicio de anticonceptivos. Y esto es algo que ocurre frecuentemente. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Y acá los invito a la primera votación. Le dirían que no hay inconveniente porque es un lupus leve, que los pacientes con lupus no pueden tomar nunca anticonceptivos, que depende solo si el complemento y el anticuerpo anti-DNA son normales, o sea que está inactiva serológicamente, o que puede tomarlo, pero siempre que no tenga anticuerpos antifosfolípidos. Los invito a votar para que sea más dinámico. Y esto es algo que en realidad hace pocos años se conoce más evidencia seria al respecto, porque antiguamente en realidad la respuesta era otra. Vamos a dar unos minutitos para que aparezca ahí. Ya. Y acá la respuesta que tenemos es que el 24%, o sea, un cuarto, piensa que no hay inconveniente porque es un lupus leve, que tienen razón de alguna manera, así que lo vamos a conversar al tiro, que las pacientes con lupus no pueden tomar anticonceptivos un 10%, nadie contestó que solo si el complemento y el anti-DNA son normales, y eso es algo muy bueno porque en realidad los pacientes se evalúan de un punto de vista global, clínico y no solamente con exámenes, y la mayoría
el 66% contestó que puede, pero siempre que no tenga anticuerpos, y esa es la respuesta correcta. Así que los felicito, se me quedó pegado acá. Ya. Entonces, súper importante cuando nosotros nos enfrentamos a estas pacientes es qué debemos considerar en relación a la planificación familiar. Lo primero es la educación, y la educación incluye primero una educación como socioemocional de los pacientes, explicarles que efectivamente van a poder tener hijos, que la mayoría de los embarazos con los cuidados que tenemos hoy en día son embarazos que son exitosos, pero que hay que tener algunos cuidados y algunas precauciones. Dentro de estos cuidados y precauciones los vamos a ir viendo más a lo largo de la clase, pero básicamente lo que vamos a hablar ahora es como planificación familiar, no el momento que la paciente decide embarazarse en sí. Entonces, en educación, lo más importante es decirles que tiene que ser un embarazo planificado y acordado con tiempo, ojalá por lo menos 6 meses de anticipación, un año idealmente. Todas las medidas de prevención de ITS, y esto en las pacientes con lupus sobre todo, incluir la vacuna contra el papiloma, y el estudio antifosfolípidos, como contestó la mayoría. Si las pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos presentes, cualquiera de ellos, no pueden utilizar anticonceptivos con estrógeno, aunque sea una microdosis de estrógeno. Por lo tanto, eso es algo que es así. El riesgo con los progestágenos, si bien se supone que es mucho más bajo, es algo que no está determinado, por lo tanto, en general la recomendación es como verlo caso a caso, pero idealmente no. Y la recomendación en estas pacientes es utilizar un dispositivo intrauterino no medicado, o sea, no del tipo Mirena que tiene progestágeno, o métodos de barrera. Y el lupus tiene que ser un lupus leve a moderado, que es el caso de esta paciente, o sea, no un lupus que haya sido grave con un compromiso mayor, y tiene que estar estable, o sea, inactivo con baja actividad. Entonces, yo puedo indicar anticonceptivos con microdosis de estrógeno cuando se cumplen 3 condiciones, que son, primero, que sea un lupus leve a moderado, que esté inactivo o con baja actividad y que no tenga presencia de anticuerpos antifosfolípidos, porque si no hay el riesgo de 2 factores procoagulantes se asocia a eventos adversos bastante serios a veces en términos de trombosis, incluso antifosfolípidos catastróficos. Muy bien. Y lo más importante, como ya les dije, es prepararse adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros desde la primera consulta? Vamos a ver un manejo individual, que es lo que uno debiera hacer con todos sus pacientes, ojalá si es posible, de repente es medio difícil, pero ver la historia del paciente y ver la actividad de la enfermedad actual, y ojalá un manejo que sea transdisciplinario, y eso incluye desde la persona que la va a ver en atención primaria hasta el que lo está viendo al hospital más especialista, porque en el fondo los pacientes se controlan con todos nosotros. La educación, como les dije, es muy importante incluir lo que es la calma y conversar abiertamente de los riesgos, las complicaciones y las contraindicaciones de embarazo, que las vamos a ver en un momento más, la prevención que tiene que ver con las vacunas y el Papa Nicolau, y muy importante considerar a qué enfermedad nos estamos enfrentando. El contexto de enfrentarse a un síndrome antifosfolípido o a un lupus es totalmente distinto a lo que es a una enfermedad con más compromiso articular, como una artritis reumatoide o una espondiloartritis o algunas otras enfermedades menos frecuentes. Entonces, conversar con las pacientes, que siempre uno va a poder, probablemente en la mayoría de los casos, autorizar el embarazo y que sea adecuado, pero planificando los mejores momentos, y muy importante ajustar el tratamiento con tiempo. Con respecto a considerar las cosas que hay que considerar de la enfermedad misma, especialmente en un lupus y en un antifosfolípido, es la evolución histórica. Si es una paciente que ha tenido un lupus, por ejemplo, muy grave, con compromiso renal, hematológico mayor o de sistema nervioso central, obviamente tiene un pronóstico muchísimo más malo el embarazo, por lo tanto hay que tener cuidados mayores que los vamos a ver en un momento más. Es muy importante para mí también saber el estado actual de la enfermedad, si es que está activa, y la actividad no solo en el momento de ahora, sino que en los últimos 6 meses o en el año previo, porque puntualmente en el lupus uno les solicita a los pacientes que tengan la enfermedad en remisión al menos 6 meses, y si es que han tenido compromiso renal, ojalá un periodo más largo incluso que esto, para poder recién empezar como a buscar el embarazo. También es importante tener la serología, porque eso me va a dar un índice de cuánto riesgo tengo, y ver el daño. Los pacientes que tienen más daño previo, o sea, tuvieron una crisis y quedaron con alguna secuela, tienen mucho más riesgo de hacer a posterior más daño todavía. O sea, como que el daño previo predice el daño acumulado a futuro también. El riesgo obstétrico habitual, si es que es obesa, si es que es hipertensa previa, si es que tiene diabetes.
¿Qué terapias está recibiendo mi paciente? Porque yo tengo que hacer las modificaciones con tiempo. Como todo lo que uno hace apurado, anda mal. Entonces, si yo a última hora tengo que cambiarle el tratamiento a una paciente grave, obviamente tiene más riesgo de activarse y de complicarse en el embarazo. Y la planificación familiar, que es lo que veíamos recién. Acá vamos a la segunda pregunta. Esta es más difícil, pero vamos. Tiene 26 años esta mujer, tiene un lupus con antecedente de compromiso hematológico, hizo un púrpura trombocitopénico inmune, además tuvo compromiso renal, lo que ya es un factor mayor, no quedó con daño significativo de ninguna de estas dos condiciones y lleva 2 años en remisión, o sea, hace 2 años que su lupus está apagado. Y actualmente está tomando micofenolato, prednisona, espironolactona y calcio con vitamina D. La dosis de prednisona es bien baja, entonces quiere decir que probablemente efectivamente está en remisión y dice que quiere embarazarse pronto. Entonces, a mí me carga decirle que no a las mujeres que se quieren embarazar porque encuentro que es una de las decisiones más personales que uno puede tomar y personales en términos de que te llama tus emociones de una manera intensa y usted le tiene que comentar sobre el riesgo. Entonces, ¿qué le decimos? Que tiene un riesgo aumentado, pero que con una planificación adecuada sería posible tener un embarazo exitoso, que el riesgo es demasiado alto y por lo tanto no lo aconsejo, que no habría problema porque está en remisión y no tiene secuelas del cuadro previo y que el ideal es estar al menos 5 años en remisión. Entonces, los invito a todos a votar ahora para esta segunda pregunta. Cuando las mujeres además quieran embarazarse, habitualmente empiezan a preguntarle a todos los médicos que las ven, tratando de encontrar una respuesta positiva, porque es bien frustrante lo contrario. De hecho, hoy día atendí a una Lola que en realidad lo único que quería era tener un hijo hace varios años, y ahora está embarazada, efectivamente. Entonces, los invito a que voten. Vamos a esperar un par de minutos a que aparezca el resultado de la votación en pantalla. Ya, muy bien de nuevo, están muy secos. Que tiene un riesgo aumentado, efectivamente contestó 3/4 de la audiencia, pero que con una planificación adecuada sería posible tener un embarazo exitoso. El 15% dice que el riesgo es muy alto y que no lo aconseja, y el 12% dice que el ideal es estar 5 años en remisión. Y nadie contestó que no habría problema porque está en remisión, y eso es algo muy bueno, porque yo creo que en realidad uno tampoco tiene que darle falsas expectativas a los pacientes. Efectivamente, es un embarazo con riesgo aumentado, la paciente tiene 2 de los factores de más mal pronóstico de embarazo, que son el compromiso hematológico y renal previo, pero lleva 2 años en remisión. Entonces veamos qué dice la evidencia. Antiguamente, en realidad se contraindicaba el embarazo a todas las pacientes con lupus. Cuando yo estudié medicina, esto era así, era como que tú tenías lupus y mejor ni pensabas en embarazarte. Pero se ha visto en los últimos años que se ha cambiado en realidad el enfrentamiento y que hay un control muchísimo más estricto, que los embarazos se hacen de una forma muy planificada, con manejo interdisciplinario, con equipos expertos de medicina fetal, reumatólogos y además, dependiendo del compromiso que tenga la paciente, nefrólogo o hematólogo o lo que sea, permiten embarazos y partos exitosos. Pero lo que sí está claro es que el riesgo de quirisis aumenta significativamente cuando la actividad preconcepcional es más alta, por lo tanto el paciente tiene que embarazarse en remisión y lo que tiene peor pronóstico y mayor mortalidad es cuando se mezclan estas dos condiciones que yo les he estado nombrando durante la clase, que son el lupus y el antifosfolípido juntos. Y lo más importante, lo voy a repetir prácticamente todas las charlas, es que hay que tener un adecuado control prenatal y un diagnóstico precoz de complicaciones. Estas pacientes, nosotros en el hospital tenemos un equipo que trabajamos cercanamente con el grupo materno-fetal y las controlamos de manera mensual, o a veces cada 2 semanas nos intercalamos y lo ven ellos mensual, pero cada 2 semanas tienen control con ellos o con nosotros. El síndrome antifosfolípidos, para los que no recuerdan, es una condición en que se dan criterios clínicos y de laboratorio. Los criterios clínicos son de 2 tipos. Son de tipo trombótico, se pueden haber trombosis arteriales en cualquier territorio, venosa o de pequeño vaso, que puede haber una microangiopatía trombótica con incluso una cosa parecida al púrpura trombocitopénico trombótico, o complicaciones obstétricas que son básicamente aborto, partos prematuros por preeclampsia extremos pueden ser menores de 34 semanas o mucho más pequeños, o pérdidas fetales de más de 10 semanas.
Y eso se asocia a la presencia de estos anticuerpos, que son los anticuerpos anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteína 1, y el anticoagulante lúpico, que es un test funcional. También puede encontrarse en estas pacientes un TTPK prolongado, VDRL falso positivo, trombocitopenia, pero estos son los criterios. Entonces, cuando yo tengo esto en una paciente con lupus, yo tengo que considerar que eso tiene más riesgo, y esto por sí solo, sin lupus, también tiene más riesgo. Y esta es una paciente mía que yo no la puse como caso porque es un caso complejo, entonces solo se las quería contar como para que tengan una idea de qué es lo que puede ocurrir. Ella es una mujer de 22 años, sana, ahora debe tener como 28. Estaba cursando su primer embarazo, que era un embarazo no planificado, y tenía controles mensuales desde la semana 12, porque no empezó controles tempranos, pero tenía un percentil 50 en la eco de crecimiento fetal con un Doppler normal. A la semana 20, sin embargo, el crecimiento fetal se ve que ha caído, bajó de percentil 50 a 25, lo que es muy significativo, y el Doppler de las arterias uterinas aumentó la resistencia, lo que quiere decir que no estaba con buena circulación llegando al bebé. Y ahí comenzó a caer la curva de crecimiento hasta que finalmente a la semana 28 se observa que hay un percentil 10 y se detecta que el feto murió. Y la biopsia lo que mostró efectivamente son hallazgos sugerentes de un antifosfolípido en que hay múltiples áreas de infarto y la placenta muy envejecida, y esta paciente tenía todos los anticuerpos antifosfolípidos positivos. En el caso de ella no había posibilidad de diagnosticarlo antes, pero no es infrecuente que uno se encuentra con pacientes que han tenido trombosis previa o algún evento previo y que no se le da la importancia suficiente y no se hace el estudio. Entonces la idea es tratar de evitar esto, como vamos a ver en los casos que siguen. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo un lupus, un antifosfolípido o la mezcla de ambos y el embarazo? Como les dije al principio, aumenta la morbimortalidad materna y fetal, aumenta la mortalidad materna en varias veces incluso, al día de hoy. Hay más frecuencia de partos pretérminos, de rotura prematura de membrana, de bebés más pequeños para la edad gestacional cuando nacen y cuando están en útero, más frecuencia de cesárea, mayor estadía hospitalaria. Hay mucho más frecuencia de síndrome hipertensivo en el embarazo. El síndrome hipertensivo en el embarazo, en el mejor de los casos, se triplica el riesgo respecto a la población que no tiene lupus. Y hay riesgo de algo que se llama el lupus neonatal, que lo vamos a tocar brevemente. Y con respecto a la madre, hay más riesgo de crisis, o sea que aumente el daño en la actividad de la enfermedad y que esto se pueda traducir a un largo plazo en un daño irreversible. Hay más riesgo de complicaciones por la terapia, hay más riesgo de trombosis y de infecciones. Y esto quiero mencionarlo muy brevemente, son los factores de mal pronóstico, y acá quiero destacar que es la discontinuación de la hidroxicloroquina. Cuando una paciente estaba con hidroxicloroquina y la suspende al embarazarse, o cuando nunca la ha tomado, o cuando discontinúa cualquier terapia, pero puntualmente la hidroxicloroquina, tiene mucho más riesgo de tener un evento adverso en el embarazo. Entonces, en eso es algo que tenemos que contribuir todos. Toda embarazada que tenga lupus debiera estar usando hidroxicloroquina, a no ser que tenga una contraindicación formal. Quiero mostrarles acá que la nefritis y la trombocitopenia también son factores especialmente de mal pronóstico en el lupus, y en el antifosfolípidos, cuando yo tengo todos los criterios y además trombosis, como es el caso de la paciente que les presenté recién, el riesgo de falla de embarazo supera el 90%. Entonces, yo en estos casos es muy importante que dé tratamiento, porque con tratamiento las pacientes andan mucho mejor y tienen embarazos exitosos. ¿Cuándo yo le voy a decir a alguien que tiene mucho más riesgo preconcepcional? Cuando ha tenido mucha actividad o cuando ha tenido la enfermedad activa en realidad en los últimos 6 meses. Si la enfermedad ha estado activa en los últimos 6 meses, o incluso hay algunos artículos que dicen durante el último año, si es que ha sido algo mayor, como por ejemplo un lupus renal, uno les dice a las pacientes que ojalá esperemos un poco para evitar tener algún problema. Cuando yo bruscamente bajo la terapia porque se quiere embarazar o porque ya quedó embarazada, entonces nuevamente tiene que ser algo planificado. La discontinuación de la hidroxicloroquina es un factor de riesgo que hay estudios que lo muestran, entonces eso no debiera ocurrir. Cuando alguien está con corticoides en dosis altas, porque los corticoides tienen riesgo en el embarazo y porque además eso me refleja que probablemente la enfermedad está más activa. Cuando yo ya he tenido complicaciones en embarazos previos, si yo ya tuve un síndrome hipertensivo por un lupus, a diferencia de lo que ocurre en el síndrome hipertensivo primario del embarazo, en que el riesgo con los embarazos sucesivos va bajando, en este caso va aumentando. O cuando tengo daño orgánico irreversible, especialmente el daño renal, es un factor de muy mal pronóstico. Las pacientes que quedaron con algún daño renal tienen un riesgo de preeclampsia que supera
como los 2/3 de las pacientes en varias series, casi todas en realidad. Y del laboratorio lo que da más riesgo es tener el anti-RO anti-LA porque se asocia al riesgo de lupus neonatal, los antifosfolípidos como ya vimos, y todo lo que a mí me indique que el lupus está activo. Eso no significa que esté contraindicado la presencia de esto, pero que sí, yo voy a tener más riesgo. Y esta diapo a mí me carga, pero hay veces que uno en realidad tiene que contraindicar el embarazo, por ejemplo, cuando una hipertensión pulmonar severa, son las mismas condiciones que uno contraindica en cualquier paciente prácticamente. Si alguien tiene una hipertensión pulmonar severa, el riesgo de mortalidad es altísimo, por lo tanto se desaconseja el embarazo. Lo mismo todo el resto de las insuficiencias, la insuficiencia cardíaca avanzada, una enfermedad pulmonar restrictiva con insuficiencia respiratoria o no avanzada, la insuficiencia renal crónica moderada severa, si está con algún medicamento teratogénico que no se pueda suspender o corticoide en dosis más alta, obviamente no se puede embarazar, que haya tenido una crisis mayor reciente en los últimos 6 y ojalá 12 meses, esa no es una contraindicación absoluta, sino que más bien posterguémoslo un poco. Una trombosis arterial reciente también, porque el riesgo de retrombosis en el embarazo, hay que acordarse que el embarazo en sí es un estado protrombótico, entonces hay más riesgo que ocurra. Y esto tampoco es algo que esté como 100% zanjado, pero en general hay muchos expertos que desaconsejan tener embarazo si es que uno ya tuvo un cuadro muy grave hipertensivo, a pesar de un tratamiento adecuado con aspirina y heparina, que es con lo que se trata. Vamos al tercer caso clínico. Esta es una paciente nuestra que es un caso real del principio de la pandemia. Esto es como de abril del año pasado, mayo del año pasado. Es una mujer de 35 años, sana. Ella estaba cursando cuando llegó a verme a mí su segundo embarazo. Ya tenía antecedentes de una pérdida de una guagua previa de 20 semanas por insuficiencia placentaria. O sea, ya sabemos que esa placenta envejeció por una razón y al tiro yo me voy a pensar, dentro de las cosas que podrían ser en una mujer sana, es en un síndrome antifosfolípido. Entonces yo ya sabía que tenía eso, ya sabía que tenía los anticuerpos antifosfolípidos positivos, por lo tanto se constituye la enfermedad de un SAF obstétrico que estaba en tratamiento con aspirina y con heparina bajo peso, que es el tratamiento que corresponde, y a las 28 semanas llega a control con una trombocitopenia mayor a 100.000, tenía 120.000 plaquetas, y era la única alteración del examen de laboratorio. Al examen físico no tenía pero absolutamente nada más. Entonces lo que nosotros hicimos fue seguirla controlando de forma semanal y avisándole mucho, que esto es algo también importante, cuáles son las síntomas de alarma que debían motivar una consulta de urgencia. Entonces, a las 34 semanas, ella comenzó con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, que era uno de los síntomas de alarma que nosotros le habíamos destacado el día antes, tuvo control conmigo, y por esto ella fue a consultar al servicio de urgencia, porque es lo que nosotros le habíamos dicho. Ella vive fuera de Santiago, en una zona rural, entonces acudió al SAPO que tenía cerca y le mostró al doctor ahí además que tenía un recuento de plaquetas del día anterior que tenía 126.000 plaquetas, no tenía otra alteración en los exámenes de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hubieran hecho ustedes con una mujer con un embarazo de 34 semanas que tiene un dolor en el hipocondrio derecho? Le hubieran dicho que usara analgésico y que consultara en caso de más molestia, que fuera al día siguiente a consultar al obstetra, la derivan a su centro terciario urgente, o que es normal tener dolores al final del embarazo. A esta mujer les comento además que le dieron dipirona ahí en el servicio de urgencia y el dolor había bajado un poco. Cuando llegó al servicio de urgencia era 9 de 10 y bajó como a 7 de 10. Pero igual 9 de 10 es un dolor intenso. ¿Qué les parece que harían ustedes? Porque esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera en realidad, que llegue una mujer con esos síntomas. Súper bien, se sacaron un 8 y ahora sí que los felicito. El 93% consultó derivar a su centro terciario urgente y esa es la respuesta correcta. Ya, yo les voy a contar lo que le pasó a esta paciente. Nadie le dijo analgesia y consultar SOS, lo cual me parece excelente, y que es normal tener dolor al final del embarazo, tampoco nadie lo contestó, así que los felicito muchísimo. Hay algunos que contestaron consultar al día siguiente a su obstetra y eso es posible, pero
en este caso, el dolor en hipocondrio derecho con este antecedente, en realidad lo que tenía esta paciente era un hematoma subcapsular hepático. Ella tenía mi teléfono, menos mal, me llamó por teléfono ese día en la noche y yo le dije que se fuera al tiro a Santiago, al servicio de urgencia nuestro. Ella como que no tenía muchas ganas de irse porque vive re lejos y se demoraba como 3 horas en llegar. Y llegó al hospital y le hicieron una eco y lo que tenía era un estallido hepático con un hematoma subcapsular hepático. La paciente nunca estuvo hipertensa y nunca hizo elevación de enzima hepática, y eso es algo que ocurre en el lupus y el antifosfolípido. Se puede dar incluso el extremo más grave del síndrome hipertensivo del embarazo, que es el HELP. La sigla HELP significa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas o transaminitis y baja de plaquetas. Ella lo único que tuvo de aviso de este cuadro grave fue la baja de plaquetas. Después de eso llegó al hospital, le hicieron la eco, la operaron, le sacaron la guagua urgente y la dejaron laparostomizada algunos días con packing hepático haciendo el tratamiento. La verdad es que ella anduvo bien, su bebé también, así que tuvimos suerte, menos mal. Y que dos palabras del síndrome hipertensivo del embarazo, porque es de las complicaciones más temidas que tenemos en el lupus y el antifosfolípido. Puede ser una preeclampsia, una eclampsia, que es cuando ya hay compromiso del sistema nervioso central, o el HELP, que es lo que les conté recién. Y esta es la parte más importante que yo quiero que recuerden de esto. En el lupus y el antifosfolípido, el síndrome hipertensivo es más frecuente, es más precoz y es más grave. Y puede ser con presión arterial normal y sin proteinuria, ¿ya? Entonces yo tengo que tener un índice de sospecha altísimo. A veces pasa que yo les pido examen a las pacientes y no los miro tan bien. Le van subiendo a poquitito la enzima hepática o le van bajando a poquitito las plaquetas o tiene dolor en el hipocondrio derecho. Yo tengo otra paciente que tiene una historia muy parecida a esta y que finalmente falleció el bebé porque no la derivaron a la urgencia. El riesgo de síndrome hipertensivo aumenta marcadamente si hay nefritis o daño renal y el pronóstico no mejora si los exámenes se normalizan. Así que es súper importante sospecharlo. Dos palabritas del lupus neonatal. Se produce por el paso de anticuerpos anti-RO y anti-LA a través de la placenta que le llegan a la guagua y después la guagua nace con los anticuerpos IgG materno-circulantes que se limpian como a los pocos meses de vida. Entonces, cuando es cutáneo, que es esto que se ve acá, es algo que se ve súper feo, los papás se asustan, a veces los doctores también, pero es algo que pasa solo y no deja mayor secuela. El problema es el lupus cardíaco, que a veces estos anticuerpos pasan y hasta en un 2% de los embarazos que los tienen pueden causar bloqueos cardíacos congénitos y eso es algo muy complejo. Entonces es importante recordarle a nuestras pacientes que tienen estos anticuerpos que se tienen que hacer ecocardiografías fetales seriadas, ¿ya? Si la paciente ya tuvo un episodio de esto, puede recurrir hasta en un 20%. Por lo tanto, es muy importante sospecharlo y es muy importante que estén con plaquenol, con hidroxicloroquina en realidad, perdón, se me fue el nombre comercial, pero la hidroxicloroquina en realidad es de las pocas cosas que ha demostrado poder prevenir esto, porque no, en estudios de no muy buena calidad, pero es lo mejor que hay, porque no hay un tratamiento que haya demostrado ser eficaz una vez que se instala. Con respecto a los controles, como ya les dije, el control clínico cada 4 o 6 semanas, muy excepcionalmente, habitualmente cada 4, con exámenes y complemento al menos trimestral. El complemento sube en el embarazo normal, por lo tanto es muy importante tener un complemento basal e ir viendo cómo va evolucionando, porque como sube en el embarazo puede ser que esté más alto que lo habitual en esa paciente, y no es porque esté mejor, sino que porque el embarazo lo hace subir. En las pacientes con compromiso renal, y en realidad en todas, uno debiera controlar presión arterial en todas las embarazadas, y proteinuria 24 horas, bastante frecuente en las que tienen compromiso renal previo, y en las otras, por lo menos al final del embarazo, siempre. Doppler de las uterinas a las 12 y a las 20 semanas, y los exámenes que hemos estado viendo todo el rato, examen de orina y proteinuria, complemento, ELENA para ver el anti-RO y anti-LA, y los antifosfolípidos. Dos palabritas de las otras patologías autoinmunes, porque en realidad no tienen tanta importancia ni tanta frecuencia como estas dos. La artritis reumatoide, antiguamente se decía que se mejoraban cuando quedaban embarazadas y que casi que no tenían que ir al reumatólogo. En realidad se sabe que no es tan así, que entre el 40 y el 75%, dependiendo de la serie, disminuye la inflamación, pero eso quiere decir que me queda alrededor de un 50% o en el mejor de los casos un 25% que no la disminuyen, que la mantienen o que empeora. Y lo que sí está muy descrito es que hay crisis postparto. Entonces lo que uno debiera tratar de hacer en estas pacientes
y que es algo que están saliendo muchos estudios, es que debieran embarazarse en remisión, porque ahí el riesgo de que haya una crisis es mucho más bajo. Tienen más riesgo de bajo peso al nacimiento, más riesgo de prematurez, y en gran parte de esto por los corticoides y los antiinflamatorios. Y si bien no es muy frecuente la afección de cadera, si es que existe podría repercutir en el parto vaginal, pero es bastante menos severo que lo que uno ve en el lupus. Con respecto a las espondiloartropatías, en general no hay grandes cambios durante el embarazo, y menos ahora que los biológicos se pueden usar durante el embarazo, pero yo les diría que como un tercio empeora, un tercio se mantiene y un tercio se mejora durante el embarazo. Las dificultades son al momento de poner la anestesia espinal, porque por la fusión de las vértebras a veces es difícil pasar, o el parto vaginal por las caderas y la columna también. Y esta es una enfermedad que en realidad es rarísimo el embarazo, me ha tocado una sola vez en todos estos años, los datos son muy escasos, el 30% de estos pacientes se activan, el riesgo de prematurez es muy alto, y en las pacientes que tienen enfermedad pulmonar, ya sea fibrosis o hipertensión pulmonar o enfermedad renal severa, está contraindicado el embarazo. Y otra cosa que es importante es que muchas de estas pacientes usan inhibidores de enzima convertidora a angiotensina que están contraindicados en el embarazo también, porque dan malformaciones craneales. Y las vasculitis también son muy frecuentes en el embarazo. Lo que uno se enfrenta a veces es la arteritis de Takayasu, que es una afección de los grandes vasos de la aorta y sus grandes ramas, y ahí el problema es que si hay mucho daño vascular, como mucha estenosis, existe riesgo de que hayan accidentes vasculares por los cambios de flujo que se producen en el embarazo. Entonces, si hay mucha estenosis de la aorta o de las grandes ramas, se desaconseja el embarazo también si es que no es posible hacer un procedimiento endovascular. Con respecto al manejo, yo acá les puse subrayado para que los ojos se les vayan a todos a lo que yo quiero que se vayan. Lo más importante es detectar tempranamente las complicaciones, y por eso vemos tan frecuentemente a las pacientes. Aspirina se indica hoy en día a todas las pacientes que tienen riesgo aumentado de preeclampsia, y ya les he dicho varias veces que en realidad el síndrome hipertensivo del embarazo, el lupus y antifosfolípidos están aumentados de todas maneras, por lo tanto, las pacientes con lupus debieran quedar con aspirina siempre. Yo se las dejo, hay distintos estudios de cuándo es el momento ideal, yo habitualmente se las dejo como preconcepcional, cuando ya decimos ya, ahora vamos a empezar a buscar francamente el embarazo y ya tienen como permiso, por así decirlo, les dejo la aspirina y el ácido fólico al tiro. Porque el ideal es dejarlo precozmente, porque se supone que influye como en la invasión del trofoblasto. La hidroxicloroquina en todas las pacientes con lupus, como ya vimos, y hay algunos estudios andando de si es bueno usarla en fosfolípidos también. Hay algunos otros medicamentos que uno utiliza dependiendo del caso individual, y súper importante estar pendiente de si es necesario interrumpir o esperar dependiendo de la edad gestacional. Y con respecto a la maduración pulmonar fetal, es algo que hacemos con cierta frecuencia cuando estamos teniendo problemas durante el embarazo, en que vemos que es posible que haya que interrumpirlo prematuramente, lo utilizamos. Con respecto a la terapia, hay que balancear bien los riesgos. Suspender la terapia tiene riesgo de crisis y de problemas en el embarazo. Las recaídas, por otra parte, requieren terapia más agresiva con corticoides en dosis alta y con más medicamentos. Aumenta la depresión posparto también cuando la mamá, por ejemplo, es incapaz de cuidar a su recién nacido. Muchas veces las pacientes con artritis les cuesta mudarlos, tomarlo, entonces es algo que uno tiene que considerar, pero también hay que considerar los riesgos del medicamento. Esta es la última pregunta, que es una pregunta que es media tramposa. Es una mujer con diagnóstico de lupus reciente, consulta porque cree que está embarazada, es un embarazo planificado, y ella quiere realizarse una beta-HCG en sangre. Ella no toma ningún medicamento porque en realidad el lupus es un lupus leve y no quiere intoxicar su cuerpo, me dijo a mí. Entonces yo le indico, y acá yo hice tanta trampa porque quiero que se acuerden y no le puse alternativa, entonces se la puse yo, que es, yo le voy a indicar ácido fólico, hidroxicloroquina y aspirina. Si no tiene contraindicación, ese es como el pack básico que uno debiera dejarle a una paciente lúpica que está buscando embarazo. Se me pasó la diapositiva sin querer. Con respecto a los antimaláricos, que es la hidroxicloroquina, está demostrado que disminuye los síntomas, disminuye el daño acumulado a largo plazo. Incluso las pacientes que toman hidroxicloroquina tienen mejor sobrevida que las que no la toman. Reduce las crisis en el embarazo y posiblemente también se dice que las trombosis, perdón, se me quedó ahí pegado, y reduce el riesgo de bloqueo cardíaco en lupus neonatal, o podría reducirlo en realidad.
es seguro en el embarazo, en lo que han mostrado los estudios que hay hasta ahora, y la vida media es de 52 días. Entonces, aunque uno lo suspenda, pierdes la eficacia, pero el efecto potencial teratogénico, si es que lo tuviera, no se suspende. Por lo tanto, es algo que uno debiera usar siempre. Los corticoides existen dos tipos, los no fluorados, que son los que usamos habitualmente. Estos no pasan la placenta, sirven para tratar las crisis maternas. Entonces, si tienen alguien con un poco de artritis o algo así, uno pudiera dejar una dosis baja, sin temor a que le llegara al bebé. Pero los fluorinados, como la dexametasona y la betametasona, no son metabolizados por la placenta, entonces se usan para tratar las complicaciones fetales y dentro de ellas para hacer la maduración pulmonar fetal. Ojo que los corticoides aumentan el riesgo de síndrome hipertensivo, de hipertensión, de rotura prematura de membrana y de diabetes, así que hay que tratar de no usarlos o usarlos en la menor dosis posible. Dos palabritas acá, hay fármacos que están permitidos en el embarazo, como la azatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus y la sulfasalacina. Estos de acá están contraindicados en el embarazo, el metotrexato, la leflunomida, la ciclofosfamida, el micofenolato. Por lo tanto, si alguien queda embarazada y les consulta con alguno de estos medicamentos, lo más importante es suspenderlo de inmediato, porque sobre todo el metotrexato y el micofenolato dan malformaciones del sistema nervioso central graves, y la ciclosporina, y la ciclofosfamida es un quimioterápico, entonces es mucho el riesgo. Ahora la FDA cambió su sistema de cómo reportar el riesgo de embarazo, que antes era clase A, B, C o D, dependiendo de si habían estudios que demostraran riesgo para humanos o animales, o clase X, que son estos de acá, y lo que hace es como en los perfiles de los fármacos poner específicamente qué es lo que han encontrado los estudios y además cuál es el riesgo para la lactancia y para los hombres, así que una muy buena manera de reportar lo que tienen ahora. Con respecto a los medicamentos biológicos y embarazo, y esto parece algo como casi de ciencia ficción medio avanzado, pero no es tan avanzado porque en realidad los biológicos ahora está la ley Ricarte-Soto y es algo con lo que nos vamos a ver enfrentados cada día más todos. La mayoría de los biológicos son anticuerpos monoclonales, por lo tanto pasan la placenta y se pueden mantener circulando en el recién nacido hasta los 6-8 meses. Y pasan por un transporte placentario que es activo. Ustedes dirán, ¿qué me importa esto? Que a veces los niveles en el recién nacido son varios cientos de veces o 1000 veces los niveles que tiene la sangre materna. Por lo tanto, muy importante de esta diapo, los biológicos, lo único que importa es que están contraindicados las vacunas vivas en los recién nacidos, porque se han reportado incluso muertes por BCG-itis diseminada. ¿Cuáles son las vacunas vivas? Sarampión, rubiola, parotiditis, la BCG, varicela, rubiola y rotavirus vivo. La mayoría de estas no son tan importantes, pero sí el rotavirus es muy importante porque se pone tempranamente, la BCG también, que es la más preocupante de todas porque el riesgo de tuberculosis es alto, y de BCG-itis también. Y entonces lo más importante es el adecuado control prenatal y el diagnóstico precoz de las complicaciones, y eso es lo que idealmente debiéramos quedar todos de la presentación de hoy, y que es algo que es, como dicen por ahí, como que tenemos que construir en equipo todos juntos, es algo que tenemos que hacer en comunidad de equipo médico. Eso. Muchas gracias por la paciencia. Doctora, muchas gracias a usted como la paciencia. Quedamos muy ilustrados, aprendimos muchas cosas, invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas y voy a partir yo. Bueno, muy interesante, de verdad, muchas gracias, aprendimos. Tengo algunas dudas. ¿Por qué razón estos pacientes cuando hacen síndrome hipertensivo hacen menos hipertensión y menos proteinuria? Porque el daño endotelial lo deberían tener igual. ¿Hay alguna razón o motivo que se conozca o es lo que pasa, no? No se sabe muy bien por qué ocurre eso, pero es algo que pasa, y de hecho hay algunos estudios, hay un estudio que estamos haciendo nosotros en el hospital ahora, que hay algunos de los factores pronósticos que son como de embarazo en general, que en este contexto de pacientes serían un poco distintos, como el Doppler podría tener un valor distinto o alguna, no se sabe muy bien por qué. Los mecanismos de producción tampoco son 100% los mismos que los que ocurren en una preeclampsia como estándar, por así decirlo. Entonces, hay una serie de efectos que tienen los anticuerpos antifosfolípidos que uno pensaría que son como solo la trombosis, que es lo que se decía antiguamente, pero ahora se sabe que, por ejemplo, el complemento
tiene un rol activo en producir esta alteración de la invasión del trofoblasto. Entonces habría perdón, es que tengo una lucarna acá en el techo, entonces no sé si no se escucha bien, me avisan para que hable más fuerte. No, está perfecto. No habría algún rol como de inflamación de la decidua además, y no solo el puro elemento vascular que se produce en la preeclampsia normal. Entonces podría eso tener algo que ver propiamente en la producción. Porque es curioso además, porque en los fenómenos no de embarazos y en que hay compromiso, como en el MAT, en ese tipo de lesiones trombóticas, la proteinuria siempre está porque se lesiona mucho la membrana y todo, y el endotelio. Y acá es verdad, claro, que es de las cosas más importantes porque hay que sospecharlo, es algo que no nos podemos equivocar por los pacientes y por el feto también. ¿Sí? Yo no es algo que sea muy frecuente que no ocurra, pero cuando ocurre habitualmente es muy dramático porque nadie lo pesquisa, que es el caso que yo puse. Hay otra paciente mía que estuvo hospitalizada por una preeclampsia justamente en un hospital, y que le tomaban exámenes que hay que tomar todos los días, y el perfil hepático uno lo veía cómo iba alterándose, pero como no estaba hipertensa y no tenía proteinuria, nadie lo sospecha. Y después, claro, sacan la guagua en el fondo y le hacen la biopsia a la placenta, y la placenta es una placenta muy envejecida con trombosis. Entonces, en el fondo, más que quedarse con que lo frecuente es que eso no ocurra, es un contexto en el que puede no ocurrir, y que después pasa esto que le pasó a la paciente que yo puse acá, que en el fondo lo único que tenía era una trombocitopenia y terminó teniendo un estallido hepático, y la proteinuria ya la hizo después a todo esto, como 3 días después del parto, empezó con proteinuria en el examen de orina. Tengo otras pacientes que, por ejemplo, las hemos tenido que rehospitalizar a las 2 o 3 semanas postparto por hipertensión, que tampoco es tan frecuente que la preeclampsia se presente postparto, aunque puede ocurrir, pero las frecuencias posteriores. Debe casos haber mecanismos que no conocemos todavía, doctora, que explican esto, pero lo importante es lo que dice, que en el fondo es tener el concepto, sobre todo porque nuestra audiencia en general está en formación, entonces a nosotros nos interesa mucho que rescaten las cosas que no se les pueden pasar, digamos, y claro, y en el dúo de la mujer y el producto es súper importante que no se equivoquen tanto por la guagua como por la mamá. ¿De Sí, acuerdo? algo muy traumático además para una mujer perder un embarazo. Yo tengo pacientes que han perdido embarazo de 38 semanas, o sea, en el fondo le hubieran sacado la guagua el día antes y la guagua estaría viva, y después para el embarazo que sigue están con pánico, mientras la tienen adentro todo el día con pánico. Entonces es algo que tenemos que considerar. Correcto. Y lo otro que lo destacó harto, pero nosotros lo destacamos harto también, no es mi ámbito este, pero nosotros trabajamos con los pacientes medio parecidos a los suyos, que son los trasplantados. Eh, los pacientes cuando quieren, las pacientes trasplantadas quieren embarazarse, o sea, una de las razones, muchas pacientes que yo conozco se quieren trasplantar porque quieren ser mamá, y saben que en diálisis no van a ser mamá. Y, y es interesante porque en realidad cuando se les ocurre, y nosotros tenemos siempre esa idea, es que ya no están usando anticonceptivos que ya se lanzaron. O sea, a uno le preguntan, como tú dices, pero le preguntan a muchos médicos hasta que alguien les dice que bueno, ya está un poquito más estandarizado, igualmente que acá, que tienen que tener más de un año, que tiene que estar la crea no sé qué, o sea, está más o menos estandarizada la situación ideal. Pero es cierto que las pacientes cuando quieren embarazarse, entonces es muy cuerdo que uno esté como encima y trate de a empezar con el fólico y tomar las precauciones, porque lo más probable es que la enferma que decidió embarazarse haga todo y siga adelante y se embarace. Pues si eso Yo no lo quise decir hoy día, pero 2 de mis pacientes de hoy día tienen esa historia. Y varios médicos les han dicho que no, y yo trato de nunca decir que no, porque llegan embarazadas igual, no se claro, controlan hasta la semana 15 porque les da pánico controlarse antes, entonces nunca les alcanzaste a dejar ni la heparina ni la aspirina que había que dejarle, no les claro, suspendiste el micofenolato ni el anticonvulsivante, entonces llegan con medicamentos teratogénicos. claro. Entonces es un problema tanto más grande que yo creo que ahí hay que asumir la biología y formar equipo nomás. Correcto. ¿Y qué pasa con muchos pacientes? Otro de mi grupo de enfermos, yo trato harto hipertenso y entonces también yo les trato de enseñar al doctor y todo que las hipertensas jóvenes se sienten 2 minutos a conversarle. Tú quieres tener hijos, qué sé yo, para modificar el medicamento antes y no encontrarse con lo mismo que tú dices, que la niña avisa, tengo 2 meses de atraso y uno está con los sartanos, yeca y uno se queda aterrado. Las enfermas leen internet, se quedan más asustadas que uno, entonces, y uno no tiene nada que decirles en realidad porque ya pasó.
siempre es mejor llegar antes, yo creo eso, o sea, conversarlo. Es un nicho de pacientes bien particular. Bueno, las pacientes de ustedes son mujeres jóvenes, fértiles en general, pero por ejemplo, en hipertensión, o qué sé yo, otros plantes son un grupo de los enfermos los que son mujeres jóvenes fértiles, que es en las que uno tiene que poner atención. Yo creo que eso es súper importante y es, así como está esta teoría de los fármacos totalmente prohibidos, uno debería estar encima para no pasar susto uno y sobre todo que no nos pase la paciente, que yo creo que es importante. Bueno, Súper. Tenemos un par de preguntillas. Nos preguntan si esto de aumento de actividad del lupus, que era la gran razón por la, como yo soy más antigua, pues doctora, que usted, obviamente, antes todas las enfermedades reumatológicas, no, por ningún motivo se pueden no, yo, embarazar porque la enfermedad se va a activar y por ningún motivo. Pero nos pregunta ahí en el fondo si por un lado la actividad de la enfermedad y por otro lado los riesgos trombóticos son en algún trimestre, durante todo el embarazo, en algún periodo más que en otro. el riesgo es en todo el embarazo en realidad, pero efectivamente en el tercer trimestre el riesgo más alto empieza como a la semana 20. Tanto de la preeclampsia como de mayores activaciones, entonces ahí uno empieza como a preocuparse más y a hacer como el control más cercano, y el riesgo protrombótico es en todo el embarazo y en el puerperio además, que ahí también está puesto en la pregunta. Entonces, si alguien tiene un síndrome antifosfolípido, aunque sea un síndrome antifosfolípido solo obstétrico y nunca haya tenido trombosis, uno mantiene la profilaxis heparina al menos por 6 semanas posparto. Eso es algo que es importante de mencionar. Entonces el riesgo es más alto al final y la trombosis es todo el embarazo y se mantiene hasta el puerperio. Y una parte del puerperio. Nos preguntan acá justamente eso, en el fondo, el uso de aspirina y anticoagulante, o sea, de aspirina y heparina, ¿no aumenta el riesgo de hematoma subcapsular o es al revés? ¿O nos ayuda a Que controlar? ahí el mecanismo no es el sangrado que produce el estallido hepático, sino que en el fondo es dentro del espectro del síndrome hipertensivo. Entonces uno no lo tiene que mirar como que yo le doy un medicamento que es prosangrante, entonces va a sangrar más, que es súper lógico pensarlo. Yo encuentro que está muy bien la pregunta y una pregunta muy lógica, sino que en el fondo se produce toda esta inflamación de la decidua y toda esta alteración de la formación de las arterias espiroideas a nivel del útero, y todo esto microtrombosis, que por un lado se alteran los factores anticoagulantes que bajan, y los factores procoagulantes que suben. Entonces Claro. la aspirina y la heparina lo que hacen es prevenir toda esa cascada que es el síndrome hipertensivo que termina en un HELP y en un estallido hepático. Y de hecho lo que uno ve con esta misma paciente, el embarazo anterior, ella no tuvo un estallido hepático, pero su guagua la perdió por un síndrome hipertensivo grave. Probablemente si ahora no hubiera estado con esto, la guagua lo hubiera perdido mucho antes. Esa guagua nació y está bien ahora, tiene más de un año y está bien él y la madre. Entonces es algo que en el fondo, si bien es lógico, hay que pensarlo desde otro punto de vista, que es desde el síndrome hipertensivo. Por eso que toda paciente con lupus debiera quedar con aspirina al tiro. Claro, para estar seguros que no vamos a tener súper, súper. De medicamentos, nos habló ya, digamos, de los que están a este lado y los que están al otro lado, ¿verdad? De los corticoides, ¿alguien habló alguna vez de sus efectos? No me acuerdo si estaban en la gráfica que puso, doctora, por eso le digo, pero usamos corticoides, obviamente, pero había también más datos que los corticoides tenían algunos efectos posibles en el feto, etcétera, negativos. Cuéntenos un poquito. Los corticoides en realidad tienen efectos bien negativos en todas las pacientes y en todos los pacientes en general, sobre todo usados más a largo plazo, y hay estudios que aumentan, de hecho tienen más riesgo de infección en algún tipo de dosis que incluso los inmunosupresores más mayores. Nosotros le tenemos más miedo a quedarnos pegados, por ejemplo, con dosis alta de corticoides que dar ciclofosfamida de repente, porque es más riesgoso y está demostrado eso. En el embarazo puntualmente, la prednisona, que es lo que nosotros usamos mayormente, o la metilprednisolona, no pasa a la placenta, por lo tanto no le llega al bebé, pero sí aumenta todos los riesgos, el resto de los riesgos en el embarazo: hipertensión, diabetes, síndrome hipertensivo. Por lo tanto, el ideal es dejar la menos dosis posible, o sea, el ideal es que sean 5 miligramos de prednisona o menos. Eso es como la recomendación. Obviamente a veces uno no puede porque el lupus es renal y quedó embarazada a última hora y qué sé yo, pero eso. Yo diría que
que hay que tratar de usar lo que menos se pueda sin que haya riesgo de activar la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante partir tanto antes. Yo, por ejemplo, hoy día vi otra paciente que quiere quedar embarazada. Todavía no, nosotros partimos hace 8 meses, en que ella ya llevaba mucho tiempo en remisión, pero estaba con micofenolato, que es teratogénico. Entonces yo la cambié a satioprina, le bajé los corticoides. Me espero varios meses para ver que con ese cambio ella no se active y su enfermedad no se echa a perder, y después recién hace como 2 meses le dije, ya, ahora listo, estamos, vamos, y está en eso. Entonces, ojalá menos de 5 miligramos. Correcto. Y cuando decimos varios meses, más de 6 meses por lo menos, Más de ¿cierto? 6 meses es como la regla mágica. Nefritis, idealmente más de un año, porque la nefritis es muy traicionera. Claro. Sí, exactamente. Muy Eso. bien. Acá están preguntando por la hidroxicloroquina, ¿cuál es la dosis ideal? Eh, la hidroxicloroquina, el riesgo que tiene a largo plazo es de producir maculopatía, produce daño ocular. Entonces, lo que está demostrado que es una dosis segura son 5 miligramos por kilo de peso real. Entonces, ponte tú que pese la paciente 60 kilos, le dan como 300 miligramos. Las pastillas son bien malas cuando uno las parte, tienen un sabor así macabro. Entonces, lo que yo les digo a las pacientes es que tomen un día 200, un día 400. Como Ya, tiene una vida media tan larga, así no la parten. Entonces, correcto. 5 miligramos por kilo, si pesa 50, son como 250, y depende del riesgo durante el embarazo, uno le deja 200 o 300. Correcto. Le preguntan también por el estudio del lupus neonatal. ¿Cuándo hacerla, cómo se hace la detección y cómo se trata? Eso nos preguntan. Ya. El lupus neonatal, cuando es cutáneo, se aparece solo. La guagua nace, habitualmente sin rash, el primer rayito de sol que le llega, al par de semanitas empieza con esas manchas que son bien características, y como la historia además es bien característica, y ahí lo que uno hace es tranquilizar a los papás que va a desaparecer solo en un par de meses. Con respecto al lupus cardíaco, lo que uno hace es, cuando la paciente tiene antecedente de haber tenido un RO o un LA positivo, yo no lo testeo de nuevo cuando queda embarazada porque ya lo tuvo. Entonces puede ser que haya un error de laboratorio, normalmente no fluctúa ese examen, pero ya como quedó como RO LA positivo, tiene sticker. Si no estaba negativo antes, cuando decide quedar embarazada o cuando queda embarazada, yo lo solicito y veo si es que está. Si es que no está, el riesgo prácticamente no existe. Si es que está, lo que se hace es hacer una ecocardiografía fetal en que se mide el intervalo PR del fondo del electro de la guagua. Directo a la guagua. Sí, y eso es bien variable. Hay algunos grupos que parten como a la semana 16, 18. Después de las 26 semanas en realidad es bastante más raro, 28 semanas es raro, pero se produce. Entonces, en general, entre como las 16 y como las 28, 30, por ahí. Cuando es un bloqueo cardíaco de primer o segundo grado, de primer grado uno solo controla, de segundo grado ya nos preocupamos más. El bloqueo cardíaco de tercer grado es irreversible y ahí hay alto riesgo de mortalidad fetal también. Y lo que es importante y por qué hay que controlarlo cada 2 semanas tanto, porque no es como que yo tengo un 1 que progresa un 2 que progresa un 3. A veces parten con 3, a veces hacen 2, 1, 0, a veces hacen 1, 3, es como bien salpicado el compromiso. Y si el riesgo ya tuvieron una guagua, que muchas veces pasa que no tenía antecedentes y descubrimos que tenía un Sjögren o un lupus porque tenía el bloqueo cardíaco. Fue una eco de rutina y la guagua tenía un bloqueo. El riesgo para el embarazo que sigue, ya haya sido cutáneo o cardíaco el primero, es hasta un 20%. Entonces, en ese caso, el seguimiento semanal. Eso. Nos preguntaron, bueno, más de los corticoides, que es lo que estuvimos conversando, de dosis básicas mínimas. ¿Algo más, doctora, que nos quiera, como para que se le grabe mucho en su cabecita? Yo creo que se han grabado varios conceptos. Uno es adelantarse, conversar con los pacientes, usar aspirina, usar hidroxicloroquina, usar heparina cuando corresponda, por supuesto, buscar el diagnóstico, no esperar que el diagnóstico se nos venga encima. ¿Algo más que nos quieras comentar, o de otros pacientes o otras patologías, digamos, distintas al lupus? Realmente el que más... El RO, en realidad, el riesgo de lupus neonatal es por la presencia de RO y LA, entonces yo lo puedo ver en artritis reumatoide, en Sjögren, en lupus, en cualquiera de las enfermedades reumatológicas. Entonces, en general, paciente reumatológica que se embaraza se solicita siempre.
Lo otro que yo creo que es súper importante es que a todos nos hace sentir un poco incómodo cuando llega alguien que no es como de la especialidad de uno, y las lúpicas habitualmente no son muy de la especialidad de uno, porque es una enfermedad que además es como bien compleja. Pero yo creo que en estas cosas es súper bueno hacer estas charlas porque uno les pierde un poco el miedo. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Como yo no sé, trato de no meterme mucho. Entonces van a la urgencia y como que, chuta, tiene lupus, mejor vaya a ver al reumatólogo. Y a veces la gente no tiene acceso al reumatólogo. Yo le doy a mis pacientes, yo trabajo mucho en embarazo, entonces le doy a mis pacientes maneras de contactarme, pero hay muchos lugares que eso no ocurre. Entonces uno les dice, vaya a ver a su reumatólogo y puede ocurrir que no la vea en un mes más. Entonces es bien importante como tener algunas nociones básicas como esto de que el manejo tiene que ser transdisciplinario, tiene que ser cercano, por lo tanto si no va a poder ir al reumatólogo, que vaya a ver un equipo de medicina materno-fetal de alto riesgo, que eso no tiene lista de espera, porque uno los manda y los atienden casi el mismo día normalmente. Y habitualmente tienen algún reumatólogo que trabaja en conjunto. Entonces, muchas veces pasa que a mí me llaman los obstetras, me llegó esta paciente y yo la atiendo así al día siguiente y no tiene que hacer la lista de espera habitual. La aspirina también acordarse, hay algunos estudios que la parten con embarazo confirmado, pero el riesgo es tan bajo que yo creo que es mejor partirlo preconcepcional. Y como la paciencia de escuchar a nuestros pacientes y de escuchar sus temores, porque si no ellos nos tienen miedo de vuelta y después pasa esto que decía la doctora, que es que llegan en el segundo trimestre del embarazo y con un desastre y uno se agarra la cabeza a dos manos, de verdad que es una angustia terrible eso. Entonces, ojalá como tener el tiempo con las personas jóvenes que tienen riesgo de embarazarse, de poder conversar con ella y poder transmitir que es algo que es factible y que es factible que sea positivo y que sea una experiencia buena, pero que tiene que ser con cuidado. Que es lo mismo que en el fondo uno les dice, está acostumbrado a decirle en algunas otras enfermedades, pues usted es hipertenso, si se toma su remedio va a andar bien y la presión va a estar normal. Acá es como más o menos lo mismo. Correcto. Súper importante lo que tú destacas, los CAROP o como se llamaron, o sea, los postriclínicos de alto riesgo ginecológico en realidad existen en todas partes. Entonces es un lugar de relativamente fácil acopio para estos enfermos, para que ellos contacten al especialista. Los ginecólogos en realidad en general son súper preocupados, están siempre molestando, persiguiéndolo a uno con, me llegó un enfermo, venga a verlo por favor, o qué hago, qué sé yo. Entonces yo creo que eso es un súper buen tema, que los pacientes se sientan con una solución a su problema. Es bueno mandar los previos, que son a estos policlínicos de alto riesgo, para que los evalúen antes, pero sobre todo si tienen, como tú dices, en un servicio de urgencia, en un SAMU, o sea, en un SAPO, en alguno de estos lugares, en vez de asustarse, es mejor derivarlo correctamente, que eso para un paciente a veces, más que lo que uno le solucione, es cómo lo deriva, le salva la vida, en este caso además a la mamá y al hijo. Así que O sea, eso el es muy caso que yo puse es un caso así, pues ella fue al SAPU que le correspondía y la mandaron para la casa y que nos fuera a consultar al día siguiente, y menos mal que tenía los teléfonos, si no probablemente hubiera perdido la guagua y a lo mejor hubiera perdido la vida. Yo creo que, y sobre todo los obstetras ahora están haciendo muchísimos cursos, como tienen el grupo de alto riesgo y de medicina fetal, tienen mucho. Hace como un mes yo di una clase de esto mismo para ellos, entonces, y habían como 100 personas, entonces yo creo que de verdad es algo que cada vez hay más conocimiento y después de mí venía la diabetóloga, entonces como que ellos en realidad están teniendo cada vez más formación, por lo tanto es importante como considerarlos dentro del equipo, en este caso más como internista, como diría uno, más que el ginecólogo bueno. propiamente tal, que uno dice casi que se dedica al embarazo normal. No, súper. Y de hecho, cuando es bien interesante cuando uno lo llaman, en general están todos sentados conversando con uno. No es como en otros lados que uno llega y le pasan al enfermo y salen arrancando y resuelve tú, escribe tú. En general están bastante informados y plantean preguntas y sobre todo quieren escuchar lo que uno dice desde el ámbito de la experiencia y de conocer, tener su enfermo. Súper de acuerdo, doctora. Lo otro que es importante es que yo creo que en todos los centros que vemos más embarazo, no sé cuál es su experiencia, doctora, pero a mí me llega un papelito que dice, estimada doctora Sabugo o doctora Sabugo, hola, tengo una paciente embarazada, yo habitualmente le doy hora para esa semana o la semana que sigue, y no importa el policlínico que tenga, y por eso hoy día mi día fue macabro, porque se me colaron dos embarazadas que no tenían hora, porque en el fondo es una situación tan vulnerable y tan especial desde el punto de vista emocional, que yo creo que todos estamos bastante más abiertos a darle sobrecupo, aunque uno tenga la agenda colapsada. Entonces, No, eh, por supuesto. Sí, por supuesto.
¿Qué más nos preguntan? Un paciente con SAF obstétrico sin evento trombótico previo durante el embarazo, ¿da aspirina sola o con anticoagulación? Sin evento trombótico. Ya, ahí depende el SAF obstétrico que tenga. En general, los pacientes que tienen pérdidas fetales, y acá el corte entre embriónico y fetales a las 10 semanas. Si yo tengo una pérdida de más de 10 semanas, que es cuando ya todas las pérdidas como espontáneas habituales del embarazo, porque la genética, porque la vida ya pasaron. Entonces, ya pérdidas sobre eso es porque hay algún otro evento mayor. Se tratan con aspirina y con heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica, no en dosis terapéutica. Si es que es obstétrico, si es que es trombótico, terapéutica. Entonces, SAP obstétrico de ese contexto, heparina. Si es que tiene 3 abortos, o si es que tiene 2 abortos, pero yo ya sé que tiene los antifosfolipidos porque alguien se los pidió, aunque no es la norma, uno en general les deja al menos aspirina, y dependiendo del riesgo de algunos otros factores que uno considera, puede ser heparina también. ¿A qué me refiero con otros factores? Que tenga un lupus de base además. Probablemente si tiene un lupus y 3 abortos, yo le voy a dejar aspirina y heparina porque es más riesgo de tener eventos adversos. Si es que el lupus tuvo nefritis, heparina todo el rato porque la nefritis es lo más malo que le puede pasar a alguien que se quiere embarazar. Si es que tiene 39 años y no tiene ni un hijo vivo, que eso también nos pasa con cierta frecuencia. Chuta, ya perdió 3 guaguas, tiene 39 años, aspirina, heparina y todo lo que le pueda dar, porque yo tengo que asegurarme que esa guagua sí efectivamente nazca. Entonces, si tuvo una preeclampsia muy grave con un prematuro muy intenso, también habitualmente se deja heparina con aspirina en dosis profiláctica. Dosis terapéutica solo uso cuando hay un SAF trombótico o cuando hay falla del embarazo previo a la aspirina, heparina en dosis profiláctica. Correcto. Y lo otro que es importante y que es algo que también uno ve con cierta frecuencia, que pasa, es que la heparina acá no tiene un puro rol anticoagulante, sino que tiene un rol antiinflamatorio. La heparina inhibe el complemento, además. Entonces, no es lo mismo dejarle heparina que dejar anticoagulantes orales. Y esto es algo que hay que considerar en el segundo trimestre, porque en el primer trimestre es teratogénico, no se usa. En el tercer trimestre no se usa porque el riesgo es sangrado. Entonces me queda el del medio, que es el segundo. En las pacientes con SAF, en general se usa heparina todo el embarazo. Heparina bajo peso molecular, porque tiene menos riesgo de osteoporosis y es más cómoda, pero no se usan anticoagulantes porque el rol antiinflamatorio que tiene la heparina, los anticoagulantes orales no lo tienen. Okay. Solo corrigen la parte de coagulación. Y lo otro que es importante es que para el SAF, y acá como en general, no sirven los nuevos anticoagulantes. Entonces, si alguien tiene un SAF en cualquier otro contexto, el rivaroxaban y todas esas cosas, mejor no usarlas, porque de hecho el estudio que se hizo se paró porque aumentaba el riesgo de trombosis. Súper buen aporte. Mucha doctora, yo creo que hemos aprendido mucho y nos hemos entretenido mucho con estos casos. Así que le agradecemos nuevamente la dedicación, su cansancio post-poli para venir a hablar de este tema, en que yo creo que todos hoy día aprendimos cosas. Es súper interesante haber reforzado los temas básicos, porque como le digo, nuestra audiencia en general es gente de formación. El no tenerle tanto miedo a la heparina, que la gente siempre, como que el embarazo de heparina le provoca una angustia mayor, digamos, y en este caso es lo que salva a la paciente y muchas veces al niño. Así que le agradecemos de nuevo, esperamos verla de nuevo y puede descansar, doctora, y puede descansar nuestra audiencia. Si necesitan algo alguna vez, yo creo que es re fácil en general contactar para estos casos como más extremos. Yo si quieren les pongo mi correo acá. Sí. Miren, y yo le he escrito al experto máximo internacional, que yo lo adoro y lo escucho, que es el doctor Kamashta, y contesta de los casos que uno le manda y te contesta al par de días de Inglaterra qué es lo que hay que hacer. Así que yo creo que no hay pecado en preguntar nunca. No, al contrario, es lo más correcto siempre, exactamente. Muchas gracias, doctora, de nuevo muchas gracias y muchas gracias a todos. Buenas noches.